Motel Riverside. Descubrimiento macabro en el río. La maldición de la penumbra había caído sobre el Motel Riverside, un lugar que, en su día, resonaba con las risas de los viajeros alegres. Ahora albergaba un silencio sepulcral. Como escritor de crímenes reales, me vi atraído por la oscuridad inquietante del motel. En las profundidades de ese edificio descolorido y olvidado, creía que podía encontrar la inspiración para mi próxima historia. Me asignaron la habitación 207. El interior estaba decorado con un mobiliario anticuado, de mediados del siglo pasado, y la vista del río tenía un encanto poético. Esa primera noche, los susurros del río arrullaban mis pensamientos y caí en un sueño tranquilo. A la medianoche, los sonidos tranquilizadores del río fueron reemplazados por un lamento débil y lejano. Me desperté, me senté en la cama, esforzándome por entender los sonidos. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal cuando vi a una figura encapuchada en la lejanía, de pie junto al río, bajo la luna llena. Decidí que debía ser algún pescador nocturno y volví a la cama. Pero durante los días siguientes, la aparición se repitió, siempre a la misma hora, siempre el mismo llanto distante. Inquieto, decidí hacer algunas preguntas. El recepcionista, un hombre mayor de expresión cansada, se puso pálido cuando le conté lo que había visto. Con un suspiro tembloroso, me contó la historia del motel. Había sido el escenario de una serie de desapariciones inexplicables. Los clientes desaparecían de sus habitaciones, dejando todas sus pertenencias atrás. Las únicas pistas eran los extraños ruidos que venían del río cada noche. La policía nunca resolvió el caso, pero las historias locales apuntaban a un antiguo inquilino que había habitado la habitación 207, un asesino en serie que había convertido el motel en su coto de caza. La historia me heló la sangre, pero como escritor no pude evitar sentirme atraído por el misterio. Necesitaba saber más, entender más. Aquella noche esperé despierto. Cuando el reloj marcó la medianoche, salí de mi habitación, armado solo con mi curiosidad y una pequeña linterna. El camino hasta el río parecía más largo y sombrío bajo la luz de la luna, y allí estaba, la figura encapuchada, más real y aterradora de lo que había imaginado. La figura se volvió hacia mí, revelando un rostro oscuro y una sonrisa escalofriante. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la figura avanzaba hacia mí. De repente, el aire se llenó con su voz fría y distante. «Tú serás el siguiente», dijo. Sus palabras resonaron en el aire. Me desmayé. El terror superó mi voluntad. Me desperté de golpe, bañado en un sudor frío. Mi reloj mostraba las 3:33 am. Apreté los párpados, intentando convencerme a mí mismo de que todo había sido una pesadilla, una alucinación. Pero por alguna razón sabía que no era así. La realidad de la figura encapuchada y su escalofriante amenaza se aferraba a mí. Durante los siguientes días me sumergí en la historia del motel. Hablé con los habitantes locales, leí artículos de periódicos viejos y busqué registros de las desapariciones. Cada fragmento de información que encontraba confirmaba la horrible verdad. El motel Riverside había sido el coto de caza de un asesino. Las noches eran las peores. El llanto distante se repetía cada noche y la figura encapuchada se aparecía en el embarcadero. Dormía con la luz encendida y la puerta bien cerrada, pero la amenaza siempre estaba presente. «Tú serás el siguiente», resonaba en mi cabeza. Una noche decidí enfrentarme a mi miedo. Agarré una vieja barra de metal y salí de la habitación 207 con paso decidido. La figura estaba allí, como siempre, a la luz de la luna, de pie junto al río. Me acerqué, mi corazón latía a ritmo de pánico. «¿Quién eres?», le pregunté, intentando mantener firme mi voz. La figura se volvió a mí, levantó una mano y señaló hacia el río. «Busca», fue todo lo que dijo. Pasé el resto de la noche buscando a lo largo del río.
y cuando el sol comenzó a salir, encontré algo, una pequeña caja de metal, oxidada y cubierta de algas. Dentro había joyas, identificaciones, fotografías, las pertenencias personales de las víctimas. Cuando encontré la caja oxidada, sabía que era una pieza clave del oscuro rompecabezas que había comenzado a ensamblar. Sin tocar más de lo necesario, la recogí con cuidado y me dirigí a la estación de policía local. En el camino, el peso de la caja en mis manos parecía intensificarse. Sus oscuros secretos y las historias de sus antiguos propietarios parecían resonar dentro de ella. Llegué a la estación con una sensación de desasosiego, sabiendo que estaba a punto de desenterrar los fantasmas del pasado. Le entregué la caja al oficial de guardia, un hombre grande y corpulento con un bigote gris. Al principio parecía escéptico, pero cuando abrió la caja y vio lo que había dentro, su expresión cambió por completo. Pasé las siguientes horas en la estación de policía, explicando cómo había encontrado la caja y mi encuentro con la figura encapuchada. Aunque había momentos en que dudaban de mi historia, la evidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Antes de que me diera cuenta, una investigación de larga duración que había permanecido en el limbo durante años se reactivó. El motel Riverside fue cerrado de inmediato. La policía y los equipos de buzos se desplegaron en el río, buscando cualquier rastro de las víctimas desaparecidas. Yo me quedé en la orilla, observando cómo se desarrollaba todo. Aunque aliviado por la acción, me sentía a la vez vacío y lleno de terror. Las semanas siguientes estuvieron llenas de descubrimientos macabros. Cada día, los equipos de buzos salían del río llevando bolsas negras. Cada bolsa era una vida perdida, un triste recordatorio del oscuro pasado del motel. Los cuerpos habían estado allí todo el tiempo, ocultos bajo la superficie tranquila del río. La corriente había lavado la mayoría de las pruebas, pero la brutalidad de los asesinatos quedaba claramente plasmada en los restos desenterrados. Los periódicos locales llenaron sus páginas con las historias de las víctimas, trayendo a la luz sus vidas y los horrores que habían sufrido. La noticia sacudió a la comunidad local, pero también trajo un sentido de cierre. Las familias de las víctimas finalmente tenían respuestas, aunque dolorosas, y la sombra que había estado colgando sobre el motel Riverside finalmente comenzó a disiparse. Yo, sin embargo, sabía que mi pesadilla no había terminado. El asesino nunca fue capturado, y la figura encapuchada aún me visitaba en mis sueños. Terror en motel Dreamcatcher. No creo en fantasmas. No lo hacía hasta que llegué al motel Dreamcatcher, un edificio desgastado por el tiempo perdido en medio del desierto de Nevada. Un pinchazo en mi neumático y la oscuridad de la noche me habían llevado allí. Un santuario de quietud bajo la tenue luz de un letrero de neón parpadeante. El dueño, un hombre de edad llamado Chester, me dio las llaves de la habitación número 13 con una sonrisa que apenas podía disfrazar la tristeza en sus ojos. «No tenemos muchos huéspedes por aquí», admitió con una risa áspera. Cuando le pregunté por qué, simplemente respondió: «El lugar está maldito». Esa noche, mis sueños se llenaron de sombras y gritos sofocados. Vi un cementerio al otro lado de la carretera del motel, aunque estaba seguro de que no había ninguno cuando llegué. Las tumbas desordenadas, coronadas por sueños atrapados, ondeaban ominosamente al viento. Desperté sudoroso y con el corazón palpitante. Decidido a despejar mi mente, salí a dar un paseo y, para mi horror, encontré el cementerio de mis sueños enfrente del motel. Las tumbas parecían tan viejas como el tiempo, y cada una ostentaba un sueño atrapado, los mismos que Chester vendía en la recepción. Esa noche, los sueños volvieron con una intensidad aún mayor. Las caras de las personas enterradas en el cementerio me miraban, sus ojos implorando ayuda. Sus gritos resonaban en mis oídos. Sus manos pálidas y espectrales intentaban alcanzarme desde las profundidades de sus tumbas.
A la mañana siguiente exigí respuestas a Chester. Él no se sorprendió. «Es la maldición», dijo simplemente. «Todos los que duermen aquí ven los sueños. No puedo detenerlo. No puedo liberarlos». Mis últimas horas en el motel Dreamcatcher fueron un ciclo interminable de miedo que resonaba en cada rincón de mi ser. Cada vez que me atrevía a cerrar los ojos, la oscuridad no ofrecía alivio, sino una película de horror proyectada en mi mente. Veía a Chester, su rostro desgastado por el peso de los años y los secretos, manejando una pala bajo la luz mortecina de la luna. El suelo se partía ante su fuerza, revelando la tierra oscura y fría debajo. En su otra mano, un sueño atrapado oscilaba, sus hilos capturando la débil luz de las estrellas. En cada fosa que cavaba, un cuerpo era depositado. Rostros desconocidos y desprovistos de vida eran cubiertos con tierra y olvido. Chester, con los ojos llenos de una resignación dolorosa, colocaba cuidadosamente un sueño atrapado en cada tumba fresca. Cada uno de estos artefactos parecía vibrar con una energía perturbadora. Sus hilos ondeaban como si estuvieran atrapando los últimos vestigios de vida de los muertos. Los lamentos de los muertos me inundaban, una sinfonía de sufrimiento y desesperación que perforaba mi mente, voces que suplicaban liberación, llantos de aquellos que anhelaban el descanso, susurros que hablaban de traición y miedo. Era como si estuviera ahogándome en un mar de dolor y remordimiento, la superficie cada vez más distante mientras las voces me arrastraban hacia abajo. El miedo se convirtió en mi único compañero, palpable y omnipresente, apretando mi pecho con dedos invisibles y pesados. La realidad se desdibujaba, reemplazada por la pesadilla repetitiva que ahora formaba parte de mí. El gélido tacto de la muerte parecía rozar mi piel, sus ecos fríos arrastrándome hacia el abismo del terror. Dormir, una vez un refugio de la realidad, se había convertido en mi peor enemigo. El miedo se convirtió en el guardián de mis sueños, su presencia constante una barrera que me separaba de cualquier descanso. Cada vez que cerraba los ojos, era arrastrado de vuelta a la danza macabra de Chester, al color desesperado de los muertos, a la realidad sombría del motel Dreamcatcher. Mis últimas horas en ese motel estuvieron llenas de un terror que desafía la descripción. Un miedo tan tangible que aún ahora puedo saborearlo. Una mancha oscura en mi alma. Y en el centro de todo, el viejo Chester, el guardián de las pesadillas, el carcelero de los sueños atrapados, sigue enterrando a los muertos, atrapando sus sueños, maldiciendo a quienes se atrevan a pasar la noche en el motel Dreamcatcher. Motel Dead End. Mi enfrentamiento con un espíritu vengativo. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados. Para mí, ese camino era la Ruta 95, una solitaria carretera que atraviesa el corazón del desierto de Nevada. Y ese camino me llevó directamente al Motel Dead End. El Motel Dead End, un edificio de 2 plantas olvidado por el tiempo, apareció en el horizonte justo cuando mi viejo Chevy comenzaba a sobrecalentarse. No tenía opción, estaba perdido y mi móvil no tenía cobertura. El sol se estaba poniendo y la noche en el desierto puede ser traicionera. El viejo que manejaba el lugar, un tipo llamado Jeb, me entregó la llave de la habitación 237 con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en su expresión, una especie de advertencia velada, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Esa primera noche fue cuando comenzó. Pesadillas vívidas llenas de gritos y sombras. Veía a Jeb, sus ojos inyectados de miedo, arrastrando un cuerpo ensangrentado hacia un pozo detrás del motel. Lo peor fue el sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada más que observar el horror en primera fila. Desperté empapado en sudor. La oscuridad de la habitación parecía oprimirme. Los ecos de los gritos aún retumbaban en mis oídos. Salí a la fría noche del desierto, tratando de calmar mis pensamientos. Eso es cuando lo vi.
el pozo, exactamente donde estaba en mis sueños, oculto a la vista en la parte trasera del motel. El terror me invadió. Quería correr, huir de ese lugar maldito, pero algo me arrastró hacia el pozo. Al acercarme, un olor a putrefacción me golpeó. Miré hacia abajo y allí estaba, el cuerpo de una mujer, sus ojos abiertos y llenos de terror, mirándome desde la oscuridad del pozo. Huí de allí y fui directo a la recepción. Jeb estaba allí. Su sonrisa de antes se había evaporado. Le conté lo que vi y su rostro se puso en blanco como el papel. «Es imposible», murmuró. «Esa mujer, ella murió hace años. Yo mismo encontré su cuerpo». El eco de aquella risa helada quedó suspendido en el aire, dejándonos a Jeb y a mí congelados en un silencio expectante. Cada célula de mi cuerpo parecía gritar de terror. La risa era inhumana, como si no perteneciera a este mundo. Era un sonido frío y cruel, como si se originara desde las mismas profundidades del infierno. Antes de que pudiera procesar lo que Jeb había dicho, mis ojos se desviaron hacia la ventana. Y allí estaba ella, la mujer del pozo. Su figura espectral estaba iluminada por la pálida luz de la luna. A pesar de la distancia y la oscuridad, pude ver con claridad sus ojos, vacíos, fijos en nosotros. Su mirada penetrante me golpeó como una ráfaga de viento helado. Sus labios estaban curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que me llenó de un miedo primordial. Su rostro, aún hermoso, estaba marcado por el horror que debió haber experimentado. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora parecían vacíos, dos pozos oscuros que habían visto demasiado. Pero lo que más me aterraba era la oscuridad que parecía rodearla, una especie de sombra que la envolvía, como una bestia acechante esperando atacar. Jeb se movió a mi lado. Su aliento agitado se mezclaba con el mío en el aire frío. Miró a la mujer con ojos llenos de miedo y tristeza, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Entendí entonces que Jeb conocía a esta mujer, y no solo eso, sino que también era consciente de la tragedia que la rodeaba. Fue en ese momento cuando la mujer comenzó a moverse hacia nosotros, sus pies apenas rozando el suelo. Cada paso que daba hacia la ventana parecía drenar más color del mundo, como si la vida misma se alejara de ella. Jeb y yo retrocedimos instintivamente, tropezando con el mostrador de la recepción. La risa aterradora llenó de nuevo la habitación, un sonido que resonaba en mis oídos y se grababa en mi alma. Lo que sucedió después quedó grabado en mi mente como un remolino de terror y desesperación. Escapé de la recepción. El eco aterrador de la risa de la mujer me persiguió por los oscuros y solitarios corredores del motel. Mi corazón palpitaba furiosamente contra mi pecho. Cada latido resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Alcancé mi habitación y cerré de un portazo la puerta tras de mí. La cerradura chirriaba al girar. Parecía reírse de mi vana esperanza de mantener alejada a la mujer del pozo. Me apoyé contra la puerta. El aliento agitado, la oscuridad de la habitación me envolvió como una manta asfixiante. Fue entonces cuando la risa volvió, más fuerte, más cruel, llena de una satisfacción maliciosa. Provenía de fuera de la puerta, pero de alguna manera parecía llenar la habitación, reverberando en las paredes, retumbando en el suelo bajo mis pies. Las luces empezaron a parpadear, la electricidad chisporroteaba en el aire y una presión intensa llenó la habitación. Escuché un golpeteo suave, casi inaudible, en la puerta. Cada toque parecía enviar un escalofrío por mi espalda, un gélido dedo de pánico que me rozaba la columna. El golpeteo se volvió más insistente y la risa continuó, perforando mi cordura. Con un último estallido de coraje, me alejé de la puerta y grité con todas mis fuerzas: ¡Déjame en paz! En ese instante, todo se detuvo. El golpeteo cesó, la risa desapareció y la habitación quedó en silencio.
Solo el zumbido de la electricidad llenaba el aire. Entonces, una voz suave, como un susurro llevado por el viento, llenó la habitación. Nunca, Dijo. nunca te dejaré en paz. La puerta estalló, llenando la habitación con una ráfaga de frío, y allí estaba ella, la mujer del pozo, en todo su espeluznante esplendor. Su cuerpo, semitransparente, brillaba con una luz antinatural. Su sonrisa retorcida y sus ojos, esos horribles ojos vacíos, me miraban con una intensidad que nunca olvidaré. No recuerdo cómo escapé de esa habitación, solo sé que lo hice. Corrí por los corredores, la risa de la mujer reverberando detrás de mí. Finalmente, llegué a mi coche y arranqué el motor con manos temblorosas. Mientras conducía lejos del motel Dead End, la risa de la mujer se desvanecía en la distancia, pero su voz permaneció conmigo. Nunca te dejaré en paz. Repitió, un eco que reverberaba en mi mente. Desde entonces, cada sombra me recuerda a la mujer del pozo. Cada risa que oigo en la lejanía me devuelve a esa habitación de motel. Y así concluye nuestra inquietante travesía por los moteles más espeluznantes. De Requiem por un motel, la sombra del asesino, a Sin salida, el enigma del motel Dead End. Esperamos que estas historias te hayan proporcionado un escalofrío emocionante. Recuerda, la próxima vez que te encuentres en un motel desolado, ten cuidado con los susurros en la oscuridad y las risas escalofriantes. Nunca se sabe qué horrores pueden estar agazapados en la habitación de al lado. Gracias por unirte a nosotros en El Vórtice del Pánico. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias de terror.